12 días antes de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado, el Estado uruguayo va a reconocer su responsabilidad en el homicidio de las jóvenes Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanic, y en las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. El evento se va a realizar en el Parlamento y va a contar con la presencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. La ceremonia se va a realizar en un contexto especial. La justicia avanza en las investigaciones por crímenes de la dictadura, con una nueva condena por torturas, esta vez en San José, al tiempo que el Parlamento analiza un proyecto para otorgar la prisión domiciliaria a mayores de 70 años, que podría beneficiar a varios represores. A su vez, el proyecto Cruzar reclama a esta hora acceder a un documento del Ejército Nacional que podría aportar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información desde Montevideo con 22 grados a esta hora, aquí en una jornada que va a seguir con un cielo nuboso, cubierto, con vientos soplando del sector norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero que puede llegar a rachas de 40 kilómetros por hora, dice Inomet, con una máxima de 24 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, en Pando, entre Libres y Marcelino Bertelotto, hasta las 17 horas hay trabajo hormigonado. En Nicaragua, entre Batoví, Fernández Crespo, hasta las 19 horas hay trabajo hormigonado, estar atentos por allí. O en Evaristo Siganda, entre Arroyo Grande y Guaycurú, hasta las 17 horas hay trabajo de una grúa. Vemos ahora otros títulos que se están destacando hasta ahora. El agua de OCE superó los límites establecidos excepcionalmente de cloruro y sodio los últimos 2 días, según los datos sobre la calidad de agua del área metropolitana publicados por el organismo estatal. El ex senador Pedro Bordaberry registró su agrupación Vamos Uruguay en el Partido Colorado. Ex dirigentes del sector dijeron a MBD Noticias que si Bordaberry decide volver a la actividad política, están prontos para seguirlo. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monsechi, cuestionó la actuación de la Comisión Nacional de Patrimonio y en particular de su presidente, William Rey. Creemos que la comisión se ha extralimitado, afirmó. La bancada de diputados del Frente Amplio ingresó una minuta dirigida al Poder Ejecutivo para eliminar el IMESI al agua mineral embotellada con o sin gas. Esto podría implicar una baja de 15 pesos en los bidones de agua para los consumidores. Recibiendo el primer móvil del mediodía, nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti, Eduardo. Adelante, bienvenido. Hola Rosina, un gusto saludarte. Estoy aquí frente a los juzgados de lo contencioso administrativo. Más precisamente estamos atendiendo una situación que se da en el juzgado de tercer turno, donde hace minutos comenzó una audiencia por la demanda en reclamo de acceso a la información contra el Ministerio de Defensa. Esto es justamente por el informe referido a los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Lo que se solicita es el acceso a un informe realizado por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix e entregado al entonces comandante en jefe del ejército, a Ángel Bertolotti, en el año 2005, más precisamente en agosto de ese año, y que fue un insumo fundamental para el informe que el propio Bertolotti entregó al entonces presidente Tabaré Vázquez. Quienes presentaron esta demanda son los integrantes de Cruzar, un proyecto de extensión en derechos humanos de la Universidad de la República, del que participan universitarios de las facultades de Información y Comunicación, de Ingeniería y también de Ciencias Sociales. Y la respuesta al pedido de acceso a la información antes de esta instancia judicial de parte del Ministerio de Defensa fue que el comando del Ejército señaló que no era posible encontrar copia de este documento elaborado por los generales en el año 2005. Fue esa situación que derivó en este reclamo ante la justicia que se está sustanciando. Hace minutos, antes de comenzar la audiencia, hablamos con el abogado Juan Cereta, profesor además de la Facultad de Derecho, quien se refirió a esta situación. Reflexiones que esperamos una respuesta un poco más concreta al día de hoy, o mejor dicho, que se entregue el documento, porque a sabiendas de que el documento existe, lo que esperamos es que de alguna forma se entregue ese documento. Es un documento específico, concreto, bien individualizado, y atento a las manifestaciones que ha hecho públicas el señor ministro, de que se debe acceder a toda la documentación, esperamos que se entregue.
¿Qué información esperan justamente de este documento? Bueno, el detalle de la información no lo tenemos, pero del cruzamiento, de toda la documentación que se ha hecho en cruzar, sí se da cuenta de que hay información valiosa. Desde el proyecto Cruzar pretendían hacer hace días atrás una conferencia de prensa informando sobre justamente la falta de información del Ministerio de Defensa sobre este informe de los generales en el año 2005. Reconocen desde el propio proyecto que se suspendió esa conferencia porque hubo un malentendido en la comunicación. Pidieron disculpas a las organizaciones o las personas que se vieron afectadas. Por eso, en especial, a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Muchas gracias, Eduardo. Y seguimos en tema porque el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que el fallo de la justicia que condenó a 2 militares por torturas contra una veintena de ex militantes de la UJC es una garantía para que no se repitan estos hechos en el futuro. Percivale agregó que no hay dudas que se trata de crímenes de lesa humanidad. También es un ejemplo para los tribunales y para nuestro Poder Judicial, porque fue muy motivada, por momentos muy didáctica, explicitó todas las razones por qué condenaba a los represores, puso el énfasis en las víctimas, en la dignidad de las víctimas, que eso es uno de los temas claves de estos juicios, puso también el énfasis en que el Estado tiene una obligación en este tipo de delitos, y también especificó que este es un tema de lesa humanidad que no solo afecta a las víctimas, sino que nos afecta a todos nosotros, y también dijo otro punto clave, que esto también es un tema de una pena que tiene un futuro, porque esto es como una especie de garantía de no repetición. Por estas razones, más allá de que existen algunas discrepancias jurídicas entre lo que es la posición de la Fiscalía y del juzgado, concluyó que las personas eran responsables y admitió la pena requerida por la Fiscalía, que fueron de 12 años y 6 meses de prisión. Pablo Casartelli, uno de los denunciantes de esta causa, dijo que el fallo es un mojón desde el punto de vista jurídico y que es incalificable lo que se siente estar en esta instancia 50 años después de haber sucedido los hechos. Casartelli, en diálogo con MBD Noticias, agregó que todo el sacrificio valió la pena. Es un mojón. Desde el punto de vista jurídico es un mojón. Yo perceptiblemente me quedé asombrado del análisis tan profundo, extenso, pero muy profundo de la jueza, analizando desde el plan Cóndor, de que el objetivo de ellos no era simplemente conseguir información, sino que era destruirlos como personas. Entonces, después de casi 50 años estar acá, es incalificable. Escuchar el análisis de una mujer joven como la jueza, y escuchar la sentencia. Valió la pena. Esa es la definición mía que tengo hoy. Todo el sacrificio valió la pena. Y el 15 de junio se va a realizar el acto de reconocimiento del Estado por crímenes de la dictadura. Va a ser en el Parlamento, y allí en el Parlamento está a esta hora nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Este acto de reconocimiento será para el caso de las muchachas de abril. Estamos hablando de Diana Maidanig, Silvia Reyes y Laura Raggio. Esto es en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado uruguayo a resarcir de esta manera a las víctimas del terrorismo de Estado. En una sentencia además que involucra también a Óscar Tassino y a Luis Eduardo González, detenidos desaparecidos, y por este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de abril pasado emitió una nueva sentencia, una sentencia de seguimiento de los juzgados ya por la Corte y de las obligaciones que tiene todavía el Estado uruguayo. Y estamos con Horacio Raggio, hermano de Laura Raggio. Bueno, 17:30 horas, parece que es como un mojón más y es como que se empieza a abrir. Bueno, es un escalón más que vamos a subir ahora. Lo venimos peleando hace tiempo esto, nosotros. Es un escalón más, pero porque falta atrás otras personas que tienen que seguir subiendo y ubicando a sus seres queridos. Nosotros
los de las muchachas de Abril, Laura, Silvia y Diana, ya pudimos enterrarlos. Tassino, Gonzalo González y un montón de gente más, y todos los nombres que ya la gente sabe, todavía no han tenido respuesta con sus parientes, ¿no? Con sus hijos, padres, madres, tíos, y bueno, estamos esperando eso ya hace casi 50 años. ¿Cómo se va a desarrollar este acto? ¿Tienen algún detalle? Bueno, va a hablar la vicepresidenta primero, va a hablar sobre el hecho, nos va a hacer una devolución, y después, de al lado nuestro, vamos a ver a uno del grupo, tanto los familiares de Tassino, González o nosotros, para que hable. Ya más o menos tenemos ahí visto una persona, pero no podemos hablar todos por una cuestión de tiempo, que es lo que queríamos nosotros, hablar, o que sea 5 minutos todos, después de 50 años. Pero tuvimos que ceder a las conversaciones, y ceder en el lugar, y ceder, y ceder. Siempre. Fue muy trabada este intercambio que tuvieron con el Poder Ejecutivo para que se cumpliera, del Estado todo, ¿no? Para que se cumpliera. Muy lento, trabado en algunas cosas, porque nosotros en las reuniones les planteamos la idea qué era lo que queríamos. Ellos iban a comunicar, ahí pasaban un par de semanas, después nos teníamos que reunir de nuevo. No fueron del todo transparentes, en el sentido que podía haber sido mucho más rápido, haberse saneado todo esto mucho antes, ¿no? Horacio, ¿qué significa que se haga en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, en medio de unas circunstancias, de una situación donde algunos legisladores todavía ponen en cuestión el tema del pasado reciente? El caso de tu hermana, por ejemplo, estuvo en cuestión por parte de algún legislador. Sí, la otra vez hubo un acto de reconocimiento a las gurisas, y a Tassino y a González, y estuvimos acá en el Palacio, y fue muy triste ver que en un reconocimiento, cuando hay acuerdo entre todos los legisladores de no entablar un debate, sino es una entrega que iban a hacernos, se armó un debate grande y se dijeron barbaridades. Bueno, pero ya sabemos que siempre van a decir las barbaridades, porque tienen la libertad y el poder de hacerlo, porque están sentados en una banca. Y bueno, salió, la verdad que espantoso, fue espantoso las cosas que dijeron, pero se dio. ¿Se tendría que construir una ley como en otros países que combata el negacionismo? Pero por supuesto, yo no sé en otros países, pero por lo que yo entiendo, por lo que vos me decís, tendría que haber una pena para la gente que hable y diga las mentiras que dicen, siendo personas del Estado, sentados en una banca en el Estado, que tiene una responsabilidad con el pueblo. Eso tendría que haber una harta pena, porque no se puede hablar de las barbaridades que dijeron sin haber ido a conocer el lugar, sin conocerse el hecho, ni ir a hablar con las personas que vivieron ese momento ahí. Fue lamentable. Sí, tendría que haber algo, porque la impunidad con la que hablaron ahí es porque están ahí, y lo pueden decir porque igual son partidos que ya se sabe que no reconocen, pese a que fue una corte internacional la que ya dictó la sentencia, no fue una corte uruguaya. Muchísimas gracias, Horacio Raggio. 15 de junio, 17:30 horas, en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, será este homenaje. Muchas gracias, Luca. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema. En la zona metropolitana, el agua de OCE superó los límites establecidos excepcionalmente de cloruro y sodio los 2 últimos días. Esto según datos publicados por el ente estatal. Según el reporte diario publicado por OCE en su página web relativo a la zona metropolitana, ayer se registraron niveles superiores a los límites establecidos excepcionalmente de cloruro y de sodio en una línea de bombeo. El miércoles, los valores que incumplen los límites se registraron en 2 de 3 líneas de bombeo. Ambos días, las líneas de bombeo en las que no se registraron incumplimientos están muy cerca de los límites. Según fuentes de OCE, el lunes y el martes pasado, más del 70% del agua suministrada en la zona metropolitana se tomó del trasvase de aguas abajo del embalse de Aguas Corrientes. En el marco de la crisis hídrica, los valores máximos permitidos habilitados por el Ministerio de Salud Pública pasaron de 200 miligramos por litro a 440 en lo respectivo al sodio, y de 280 miligramos por litro pasaron a 720 miligramos por litro en el caso de cloruro.
El diario El Observador publicó en esta jornada el relato de una víctima que denunció al senador nacionalista Gustavo Penades. Se trata de un hombre que narró detalles de un encuentro que ocurrió hace más de 20 años en Punta del Este, cuando era menor, en el cual el político le ofreció dinero y luego lo llevó a un motel. En entrevista con El Matutino, el joven contó que la denuncia pública hacia el legislador lo animó para poder procesar y contar su experiencia. Dijo que el hecho ocurrió cuando tenía 17 años, estaba en Punta del Este y buscaba trabajo en la temporada. Una noche, sentado cerca del puerto del balneario, un hombre adulto, quien se presentó como Gustavo, se bajó de un auto y le empezó a hablar. En esa charla, el joven le contó que necesitaba un empleo, pero que era menor de edad y que faltaba poco para su cumpleaños. El adulto le aclaró que era diputado del Partido Nacional y lo podía ayudar y lo invitó a dar una vuelta en su auto para seguir charlando. Desde ese momento pasaron 20 años hasta que en abril relató lo ocurrido de la fiscal que investiga al menos 8 denuncias contra el senador Penades acusado de retribución a menores a cambio de sexo. En la entrevista, la víctima cuenta detalles íntimos de su encuentro con el legislador y cómo eran retribuidas económicamente esas visitas, pero además narra un encuentro en un hotel de Punta del Este. Dice que fueron al motel Posada de Luna en el Jagüel, al cual había ingresado en el auto con el asiento tirado hacia atrás para que nadie lo viera. La persona cuenta que lo que hizo con el legislador lo tomó como un sacrificio del momento, pero que eso le jodió la vida, ya que a raíz de ese episodio no podía mantener trabajo ni relaciones, llegaba a tener relativo éxito y todo después se iba a pique, dice. La persona comentó además que cuando el pasado 28 de marzo la militante nacionalista Romina Celeste contó en una entrevista que teniendo 14 años, el senador la levantó en Parque Valle y le pagó por mantener relaciones, se sintió identificado y empoderado para denunciar la situación. En la entrevista dijo que busca que se haga justicia, dice que no sabe si quiere verlo preso, pero espera que reconozca lo que hizo. Otros temas, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monsecchi, cuestionó la actuación de la Comisión Nacional de Patrimonio y en particular de su presidente William Rey. Según Monsecchi, en reiteradas ocasiones el funcionario se ha extralimitado en su actuación, frenando proyectos de la comuna y autorizando la ampliación del puerto de Montevideo. En entrevista con el semanario Brecha, el jerarca comunal se refirió a las tensiones entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo por el avance de diversas obras. En ese marco, Monsecchi asegura que la comuna impulsa una concepción de la ciudad orientada hacia una mejor vida en la ciudad donde la protección del ambiente es central. No corre más eso de que por un lado va lo económico, por otro lo ambiental y por otro lado lo social. Todo hay que verlo en conjunto, dijo el jerarca. Ante esto afirmó que las críticas a la ampliación de la terminal Cuenca del Plata refieren a la falta de información sobre su impacto en la costa, en la vista y en las colleras Sarandí. En este punto, Monsecchi asegura que le llamó muchísimo la atención la posición de la Comisión de Patrimonio, que siendo tan celosa en otros temas, en este caso haya dicho que estaba todo bien cuando se está impactando la escollera Sarandí, que es patrimonio nacional. Esa posición se contradice con las críticas que la Comisión de Patrimonio realizó de diversos proyectos de la comuna, como el Late Ciudad Vieja o la instalación de los ecocentros. Sinceramente creemos que la Comisión del Patrimonio, pero en particular su presidente, se ha extralimitado haciendo declaraciones que se salen de su rol y que han sido absolutamente asimétricas. Resulta que cuando una obra impacta en la escollera Sarandí no pasa nada. Creo que se han salido de lo que corresponde y esta es una opinión política, dijo Monsecchi. El jerarca afirmó que varios cuestionamientos de la comisión tienen una motivación política y que este tema ya fue planteado ante el Ministerio de Educación y Cultura sin respuesta. En el ámbito político, tras la aprobación del Comité Ejecutivo del Partido Colorado de la reactivación del sublema Vamos Uruguay, firmado por el mismo Pedro Bordaberry, se dispararon ahora las especulaciones sobre la vuelta del ex ministro a la actividad política. El integrante del Ejecutivo Colorado y además ex integrante de Vamos Uruguay, Jaime Zaponinsky, dijo a MBD Noticias que Bordaberry deberá decidir su futuro, pero están prontos para seguirlo. Acá hay una decisión que la tiene que tomar él. O sea, él dijo en determinado momento, yo voy a dar un paso al costado. En fin, José Valle y Ordóñez hizo una gira por Europa, después volvió, ¿no? De manera que estas cosas suceden. La decisión la tendrá que tomar él. A mí, obviamente, no me disgustaría colaborar en una campaña en la que haya un ciudadano que tiene la pasta de estadista y que tiene Pedro Bordaberry. Habrá otros, no muchos. Más allá de la interna presidencial, los integrantes de Vamos Uruguay presentarán listas del sector. Es mantener el sublema, es la posibilidad de actuar con un perfil determinado y con un elenco de gente que serán los que
en definitiva se vayan, en fin, surgiendo, emergiendo de esta situación, ¿no? Quizás la suspicacia, Jaime, o el plus es ver que Pedro Bordaberry encabeza los firmantes, pero también que incorpora figuras que uno supone que quieren competir electoralmente, como Carolina H. Sí. Y también llamó la atención la presencia de Walter Berry de un sector como vallistas, bueno, que hoy tiene al secretario general del partido, ¿no? Claro, pero lo que sucede es esto. Yo lo conozco y me precio de la amistad con Walter Berry. Walter Berry fue legislador emanado de este sector. Cuando el sector dejó de funcionar y el Partido Colorado pasa a tener otra dinámica, entonces, bueno, los que estábamos vinculados nos ubicamos en posiciones, en definitiva, no hay allí un enfrentamiento. La bancada de diputados del Frente Amplio ingresó una minuta dirigida al Poder Ejecutivo para quitar el IMESI al agua mineral embotellada con o sin gas. Para el caso de los bidones impactarían 15 pesos para los consumidores. La diputada Lucía Echeverri explicó que el pedido se va a extender por el tiempo que se mantenga la baja calidad del agua que está proporcionando OCE a la población. Lo que estaría haciendo fundamentalmente es llevándole el alivio en 15 pesos, en principio, al bolsillo de toda la gente que hoy por hoy está en la necesidad y en la obligación de adquirir el agua embotellada, en la medida en que el gobierno no le puede garantizar, como está establecido en la Constitución, el agua potable para consumo humano de calidad. Entendemos que esto es una medida, en esta circunstancia, de justicia tributaria, porque el gobierno no puede garantizar, ¿verdad?, este derecho que es el acceso al agua de calidad para el consumo humano, y en ese marco se ha incrementado mucho la venta de agua, sobre todo de bidones, y por tanto el Estado, el gobierno recauda más. Entonces entendemos que en la medida en que no se está pudiendo garantizar un derecho, pero por otro lado se recauda más, sería realmente una medida de justicia que se puede tomar e implementar rápidamente. El desamparo de las víctimas, las dificultades de acceso a la justicia, la mirada misógina sobre delitos sexuales son parte central de la obra que se llama Consentimiento, que se presenta en el Teatro El Galpón. La puesta en escena del director Lucio Hernández tuvo el aporte de la ex fiscal Darvinia Viera, el fiscal Carlos Negro, la directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía Mariela Solari y del abogado Juan Raúl Williman para justamente adaptarla, esta obra, a la realidad uruguaya. Te impacta como la frialdad con la que se trata a la víctima, que es una cosa, cosa que no podría suceder, pero creo que hoy por hoy sigue sucediendo. No en todos los casos, por suerte, creo que con el nuevo código, la ley de género, ha traído otros aires y se trata a la víctima de otra forma, pero no dejan de suceder esos casos, no deja de haber operadores jurídicos, digo en general, no solo desde el Poder Judicial, sino de la Fiscalía, la Defensa, que traten a la víctima como un objeto. La obra tiene mucho humor pese a lo duro de la temática y es apta para mayores de 18 años. El tema es realmente, nos toca a todos, nos interpela a todos en cuanto a la mirada de si hay consentimiento o no a la hora de tener sexo, incluso dentro de la pareja. Pero sobre todo me basé como en los prejuicios que todos tenemos, ¿no? Porque yo creo que por más que las leyes hayan cambiado, todavía sigue vigente en la sociedad la violaron. ¿Cómo iba? ¿Pero qué hacía saliendo del baile a las 2 de la mañana, sí, sola? La exfiscal de delitos sexuales señala las dificultades que se enfrentan en el tratamiento de los delitos sexuales. Con el caso Océano, nosotros les dimos más difusión por eso, porque para tratar de cambiar un poco la mirada de la sociedad. Hay gente que sigue pensando de que ellas eran las vivas, pero sí, esas dificultades existen, digo, tanto para la Fiscalía como para la defensa de la víctima. En el caso de los delitos sexuales, generalmente te enfrentás todos los días en juicios, en audiencias más comunes con este tipo de cosas, digo, sí. Porque la defensa justamente trata de poner la culpa en la víctima casi siempre.
La empresa Google se va a instalar en Uruguay con un proyecto de menor costo que el anunciado tiempo atrás. Esto lo afirmó el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini. Según el secretario de Estado, esta decisión no tiene relación con los problemas en el agua que está enfrentando el país. Vamos a ser precisos en esto porque ha generado algunas confusiones. La respuesta oficial de la compañía es Google sí, pero también la respuesta es que el proyecto original de Google, y no por las razones vinculadas al agua, que sí tenía un consumo importante de agua, que es el que se hizo público, no por esa razón, sino por razones internas de la compañía, el proyecto está en reformulación, que tiene que ver más con la estructura de costos del proyecto y las inversiones de la empresa a nivel global. Ustedes saben que todo el sector tecnológico sufrió golpes fuertes en Estados Unidos, han tenido que replantear sus operaciones en muchos aspectos, incluso con despidos de mucho personal. Paganini agregó que el nuevo proyecto está a punto de presentarse y que prevé una conexión eléctrica de menor costo para Google y un menor consumo de agua. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 22 grados aquí en Montevideo a esta hora. Y este domingo a las 21 horas, Carlos Vives va a dar un concierto en el Antel Arena. El artista colombiano es uno de los músicos más populares en Latinoamérica de las últimas décadas. Desde el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. El Tour de los 30 se llama la gira que trae a Carlos Vives a Uruguay, con la que celebra sus 3 décadas como músico, en las que se convirtió en referente ineludible de buena parte de los músicos populares colombianos, un artista destacado para el público latinoamericano y con éxitos globales como La Gota Fría o el dúo con Shakira, La Bicicleta. Vives comenzó su carrera artística como actor, la que luego compartió con la de músico. Interpretar al histórico compositor colombiano Rafael Escalona en una serie fue el disparador para su apuesta a recuperar y hacer sonar actual el vallenato, una música colombiana que él logró hacer conocer en buena parte de América Latina, Europa y Estados Unidos, y que en esta gira tiene fuerte presencia en su repertorio. Vendió más de 20 millones de discos en todo el mundo, tiene más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo convierte en uno de los 300 artistas más escuchados del mundo de esa plataforma. Entre los numerosos premios que ha ganado se encuentran 2 premios Grammy, 15 premios Grammy Latino y el premio Ondas en España. El patrón, como lo llaman sus pares en Colombia, hará sonar sus canciones con excelentes instrumentistas este domingo en el Antel Arena. Y en el ámbito internacional, la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, estamos hablando de Dilma Rousseff, anunció el ingreso de Argentina a esa entidad financiera en agosto durante una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, que está de gira ahora por China. En una reunión que ambos mantuvieron en la sede del banco en Shanghái, Dilma Rousseff le informó al ministro argentino que la dirección del nuevo Banco de Desarrollo lo había habilitado para la votación, que se concretará en la primera semana de agosto durante una reunión de los gobernadores del banco en Sudáfrica. Fuentes del Ministerio de Economía argentino señalaron que con el fin de concretar la entrada del país, el Banco de BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, obtendrá $250 millones en bonos soberanos del Tesoro argentino que representan el 25% de los 1.000 millones que serán inyectados en la organización financiera con la incorporación al Banco de Arabia Saudita, Egipto y Zimbabue. En el marco de la reunión, Massa planteó la posibilidad de que el BRICS preste apoyo financiero indirecto a Argentina, que sigue lidiando con el pago de la deuda de $44.000 millones ante el Fondo Monetario Internacional, lo que fue interrumpido amigablemente por Rousseff para comunicarle la buena noticia
noticia de que la adhesión de Argentina al Banco del BRICS será postulada y defendida expresamente por Brasil. Además de reunirse con la jefa del NBD, Massa mantuvo encuentros en Pekín con representantes de la Cancillería y del Ministerio de Comercio de China, así como con altos ejecutivos del banco Eximbank, en la búsqueda de soluciones financieras que le permitan enfrentar la crisis económica que vive su país. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central con Martín Rodríguez y Natalia Nogués, y el lunes a las 8 de la mañana, primera edición de MBD Noticias con Pilar Teijeiro y con Caraballo, con Josema Caraballo. Nos vemos, que pasen bien.